Bueno, pues en la sesión de hoy lo que vamos a ver es un poco la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como consumidores en relación al desperdicio alimentario. Entonces, para ello vamos a ver, en primer lugar, qué es el desperdicio alimentario, ¿no? Algunos datos para que seamos conscientes del problema que tenemos entre manos y qué consecuencias tiene el hecho de que estemos desperdiciando tanta cantidad de alimentos. A continuación veremos un poco esa responsabilidad del consumidor en qué se materializa, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, existe desperdicio alimentario porque compramos mal, porque no sabemos distinguir entre fechas de caducidad y fechas de consumo preferente, no es lo mismo. Y luego, por otro lado, también está el tema de saber gestionar correctamente los residuos, es decir, dónde tiramos todo lo que tenemos en nuestra casa como residuo, a qué contenedor, a qué cubo de basura. Y por último, bueno, voy a presentar un poco qué estrategias hay ahora mismo a nivel internacional, a nivel nacional y más local que se han puesto en marcha para reducir ese desperdicio alimentario y para concienciarnos un poco más como consumidores. Hoy voy a presentar a Roncesvalles Garayo. A ver, mira, es dietista, nutricionista, pedagoga y doctora en Fisiología Alimentaria y Salud. Actualmente es profesora contratada, doctora de la Universidad de Navarra, donde imparte docencia en el grado de Nutrición Humana y Dietética y en el Máster Oficial Europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo de la Facultad de Farmacia y Nutrición. Está claro que nos va a hablar sobre nutrición. Eso es, no, el título lo tenemos aquí, no, o sea que vamos a hablar. Su actividad investigadora ha estado vinculada con las empresas de restauración colectiva y su gestión de la seguridad alimentaria a través de actividades de implantación de sistemas de autocontrol, formación de manipuladores de alimentos, gestión de alérgenos y estudios sobre desperdicios alimentarios. Hoy creo que vas a hablar sobre este tema. Actualmente es investigadora de la línea Hábitos y Conductas Alimentarias del Centro de Investigación en Nutrición CIN de la Universidad de Navarra e investigadora colaboradora del Grupo Nutrición Personalizada y Síndrome Metabólico del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, IRISNA. Ha publicado artículos científicos, ha participado en más de 20 congresos nacionales e internacionales y en varios proyectos de investigación. Además, es evaluadora de la Comisión de Formación Continuada de Navarra, del Sistema de Acreditación del Sistema Nacional de Salud, subdirectora del Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología, miembro del Grupo Promotor de Aprendizaje, Servicios de la Universidad de Navarra y coordina la organización de las jornadas de actualización y nutrición dirigidas a profesionales de la salud que anualmente se celebran en la Facultad de Farmacia y Nutrición desde el año 2007. Roncesvalles, muchas gracias por venir y cuando quieras. Vale, bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación. La verdad es que, bueno, de todo el currículum no pensé que se iba a leer absolutamente, vamos, ni la mitad, nada. Sobre todo soy dietista nutricionista, porque sí que me siento, a pesar de que también estudio pedagogía, yo me siento dietista nutricionista y de hecho doy clases en el grado de nutrición. Quizás la mayoría pensáis, hombre, pues pone dietas, ¿no? Sabe mucho de nutrición. Pues no, porque mi área de trabajo, mi área de investigación, ya habéis oído, es la seguridad alimentaria, ¿vale? Y de hecho, los últimos años hemos hecho algún estudio dentro del grupo de desperdicio alimentario con empresas. Bueno, sabéis que es un tema, ¿no?, de actualidad y un poco la línea o el objetivo es cómo reducir ese desperdicio alimentario. Entonces, un poco el objetivo de la sesión de hoy es nosotros, cada uno de nosotros como consumidores, qué podemos hacer, ¿no?, o qué papel jugamos en este desperdicio alimentario, qué responsabilidad tenemos. Quería yo también daros las gracias a todos por venir un viernes por la tarde a estas horas. Supongo que estáis ya pensando más en el fin de semana, no lo sé, pero bueno, agradeceros y bueno, cualquier duda que tengáis, o sea, yo no tengo inconveniente en que en mitad de la sesión, al hilo de algo que pueda decir que os llame la atención, que queráis comentar, podéis levantar la mano, comentamos, preguntamos, que así también va a ser más dinámica la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es un poco el índice que había planteado para la sesión. Vale, en primer lugar, pues hablar un poco del desperdicio alimentario, que os voy a dar algún dato, que supongo que ya habréis oído, conocéis, pero bueno, un poco para situarnos, ¿no?, de qué estamos hablando. Vamos a ver nosotros como consumidores qué responsabilidad tenemos, qué podemos hacer ¿no?, en nuestro día a día, en nuestra casa, fundamentalmente. Os voy a presentar alguna estrategia que se ha puesto en marcha a nivel
global y más a nivel local, ¿no? Para reducir ese desperdicio alimentario. Y por último, pues alguna conclusión. Sí que en estas conclusiones me gustaría que que todos os llevarais al menos algo para poder poner en marcha y empezar a trabajarlo de manera individual, en vuestra casa, con vuestra familia. Bueno, con que os llevéis algo, una cosa, para mí es suficiente, ¿vale? Bueno, ¿qué es el desperdicio alimentario? Algunos datos, ¿qué consecuencias tiene este desperdicio alimentario? Bueno, antes de definir qué es el desperdicio alimentario, esto que os pongo aquí me imagino, no sé si lo sabéis, pero no sé si lo habéis visto en alguna asignatura, la cadena alimentaria, ¿os suena? Sí. Vale, perfecto, genial. Cadena alimentaria que pues tiene un sector primario, un sector de transformación, fabricación, lo que sería la industria alimentaria, ¿no? Luego se distribuyen esos productos alimentarios que se han elaborado y pueden ir o bien directamente al supermercado, ¿no? Y de aquí directamente el consumidor los compra y los consume, o pueden ir a empresas de restauración, restaurantes y demás, y nosotros como consumidores podemos ir ahí a consumirlos. Esto sería un poco a nivel general, ¿no? Lo que es la cadena alimentaria. Bueno, pues si tenemos que definir qué es el desperdicio alimentario, esta es la definición que da la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La última definición que da es la disminución de la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas. Los minoristas son los supermercados, los establecimientos alimentarios donde compramos la comida, los servicios alimentarios, es decir, comedores escolares, si os queréis a comer, los restaurantes, ¿no? Las cafeterías donde podamos comer en la calle, y los propios consumidores, ¿vale? Es decir, el desperdicio abarca a estos eslabones de la cadena alimentaria, los minoristas, los servicios alimentarios y los consumidores. Y de estos tres, donde más desperdicio alimentario hay, es en los hogares, en nuestras casas, ¿vale? Está establecido, estos son, bueno, datos globales, datos generales, luego hay que puntualizar, ¿no? Por cada zona, pero bueno, para que os hagáis una idea de este desperdicio alimentario, en los hogares se desperdicia el 10%, que equivale más o menos a 74 kilos por persona y año, ¿vale? En los establecimientos minoristas, supermercados, hipermercados, tiendas y demás, un 2,2%, que son unos 15 kilos, y en los servicios alimentarios, servicios de restauración, comedores y demás, unos 32 kilos al año. En total, estamos hablando, de los últimos datos, hablan de un desperdicio de 121 kilos de alimentos por persona, ¿vale? Es decir, no sé si este primer dato os llama la atención, que cada uno de nosotros, como consumidores, estemos dentro de lo que es los últimos eslabones de la cadena, se estén tirando 121 kilos al año, es mucha cantidad, ¿vale? Con lo cual, la definición que da la FAO en relación al desperdicio alimentario toca estos eslabones de la cadena. ¿Qué pasa con estos otros? Aquí no hay desperdicio, según la definición de la FAO. ¿Hay desperdicio? Por supuesto que hay desperdicio. En las fábricas. Efectivamente, en las fábricas, en la agricultura, en las cosechas, a veces se pierden alimentos, también hay desperdicio. Lo que pasa es que la FAO, a estos desperdicios que hay en estos eslabones de la cadena, no le llama desperdicio de alimentos, sino que le llama pérdida de alimentos, ¿vale? De hecho, la definición de la pérdida de alimentos sería esa disminución de la cantidad o calidad de los alimentos como consecuencia de decisiones y acciones de proveedores de alimentos en la cadena, sin incluir a los últimos eslabones. Es decir, se ha podido perder en la cosecha por las condiciones climatológicas. En la industria alimentaria a veces también pasa en una cadena de producción que tienen que elaborar determinados productos y van seleccionando, por ejemplo, van pasando por la cadena, no sé, zanahorias o cualquier otro producto. Si esa zanahoria no cumple unos estándares de calidad, se retira, con lo cual eso es desecho que se tira. O en el transporte mismo también puede haber, se ha roto la cadena de calor, se ha estropeado el camión, cualquier cosa, y puede haber también pérdida de alimentos, ¿vale? Pero cuando a nivel global oigáis datos de el desperdicio alimentario supone tanto,
habitualmente ese dato de desperdicio se está refiriendo solo a los últimos eslabones de la cadena, ¿vale? Porque esto es importante tenerlo en cuenta, o sea que realmente hay más desperdicio. Si unimos los dos, tanto la pérdida como el desperdicio de alimentos, actualmente 1 de cada 3 alimentos, de 3 manzanas, una termina en la basura, ¿vale? Con lo cual, no sé si os hacéis una idea de la cantidad de alimentos que se puede producir a nivel mundial. Bueno, pues un tercio se desperdicia o se tira, ¿vale? De ese desperdicio, de esta pérdida y de este desperdicio, bueno, pues fijaros, está establecido que en torno a un 8% es pérdidas que hay en el sector primario, un 14% en la industria, en los procesos de fabricación, transporte y demás, y los últimos eslabones de la cadena se llevan la palma, es donde más desperdicio hay, con lo cual, con todos estos datos que estoy dando, ya podéis intuir que nosotros como consumidores tenemos bastante responsabilidad en este tema. Vale, ese 17%, ¿qué supone? Bueno, pues la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nos dice que se tiran a la basura 931 millones de toneladas de alimentos como desperdicio, es decir, los últimos eslabones de la cadena. 931 millones es, bueno, pues algo incalculable prácticamente, ¿no? Muchísimo. Para que os hagáis una idea, esos 931 millones de toneladas es como si tuviéramos, a ver si lo entendemos, 23 millones de camiones, cada camión de 40 toneladas completamente cargados de alimentos, que es más o menos, si los ponemos rodeando la Tierra, darían 7 vueltas. O sea, imaginaros la cantidad de alimentos que podemos meter en 23 millones de camiones de 40 toneladas. Bueno, pues esos son los 931 millones de alimentos que se están tirando a la basura. ¿Qué os parece este dato? ¿Lo conocíais? No. ¿Os llama la atención? Sí. Vale. Bueno, por otro lado, la otra punta tenemos otro gran problema, y es que hablamos, los últimos datos hablan de entre 691 y 783 millones de personas que pasan hambre, ¿vale? O sea que por un lado nos encontramos con que todos nosotros vivimos en el mundo desarrollado, en un primer país desarrollado, tenemos alimentos, se puede decir que hasta en exceso, ¿no? Tenemos muchos alimentos, tenemos a nuestra disposición alimentos, nos sobran alimentos y como nos sobran o no los aprovechamos todo lo bien que deberían, acaban en la basura. Por otro lado, tenemos estos 691, 783 millones de personas que pasan hambre. Os voy a poner un vídeo para que veáis un poco la realidad de este problema, ¿no? Y al final cómo, bueno, pues bueno, pues es la realidad que nos encontramos.
una gran cantidad de población desperdicia alimentos, por otro lado tenemos una gran cantidad de población que no tiene recursos suficientes para alimentarse correctamente, ¿no? Lo que sería llevar una dieta saludable. Una dieta saludable es disponer de un mínimo de alimentos para poder tener esa variedad de alimentos en función de las recomendaciones que se necesitan, ¿vale? Bueno, pues esta es la paradoja actual, ¿no? Nosotros yo creo que estaríamos más o menos aquí, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé si ahora ya, pero de pequeños, cuántas veces hemos dicho no quiero comer esto? No sé si ahora también, no me gusta, no lo quiero comer, ¿no? Cuando tenemos, bueno, pues otra parte de la población que estaría deseando poder llevarse algo a la boca, ¿vale? Bueno, algún dato, vamos a ir acercándonos poco a poco a nuestra realidad, porque estos datos que os he dado son a nivel global, ¿no? Hay un dato que no os he dicho, y es que en los países desarrollados estos datos tan elevados de desperdicio en los últimos eslabones de la cadena es una realidad, y hay menos pérdidas, ya lo habéis visto, en las primeras etapas de la cadena alimentaria. En los países subdesarrollados, África, Asia, etcétera, donde más desperdicio, más pérdida de alimentos hay es en los primeros eslabones de la cadena alimentaria, casualmente. ¿Por qué? Porque no tienen tantas infraestructuras como podemos tener en nuestro país, no hay tantas condiciones óptimas para conservar los alimentos, los procesos son mucho más rudimentarios, etcétera. Y en cambio, los últimos eslabones, ¿no? los que tocan al consumidor directamente, son países donde no hay tanta disponibilidad de alimentos, con lo cual se aprovechan mucho más, se tira mucho menos, ¿vale? Esa es un poco la diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Bueno, en España, los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se habla de más de 1.000 millones de kilogramos de alimentos desperdiciados. Cada hogar español desperdicia una media de 65 kilolitros de alimentos y bebidas, ¿vale? Sí que es cierto que la tendencia es positiva, es decir, en el año 2021 había solo un 26% de hogares que no desperdiciaban nada, y ahora ya estamos cerquita del 30%, es decir, en 3 de cada 7 casas no se desperdicia, ¿vale? La idea es que este porcentaje vaya aumentando y que no se desperdicie en las casas, ¿vale? Luego, por otro lado, bueno, también este estudio hace una diferencia entre qué se tira más a la basura. Pues claramente el producto sin elaborar, pues posiblemente productos que hemos ido a comprar, que tenemos en nuestra casa y que han caducado, se han estropeado y que no les hemos dado una salida, ¿vale? También se tiran platos elaborados, recetas. Esto quiere decir que a lo mejor hemos elaborado para más personas o hemos elaborado más cantidad de la que al final se ha consumido, y o bien no le hemos sabido dar salida a esas sobras que hemos tenido, que se les puede dar salida, o lo más fácil ha sido, bueno, pues venga, lo tiramos que nos ha sobrado y ya está, ¿no? Vale. Y en Navarra, estos son datos que ya nos toca más directamente. Bueno, pues en Navarra los datos más recientes son del 2020, no tenemos datos más recientes. Hablamos de 115.000 toneladas de alimentos. Cada navarro desperdicia 75 kilos de comida al año. Esto es una media. Evidentemente hay algunos que desperdician menos y hay otros que desperdician mucho más, con lo cual yo creo que 75 kilos en un año es mucha comida que tiramos a la basura, muchos alimentos. No sé qué pensáis. Sí. ¿Qué os parece? Sí, ¿verdad? Y en Navarra, pues seguimos un poco la tónica general. Es en los hogares donde se produce el mayor desperdicio. Un 42% de todo ese desperdicio es en nuestra casa, con lo cual algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal y tenemos mucho que mejorar. Lo bueno de esto, si se le puede sacar alguna visión positiva, lo bueno de esto es que a nada que hagamos vamos a mejorar, ¿vale? Porque tenemos mucho margen de mejora, porque estos datos son muy negativos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues lo tenemos relativamente fácil. ¿Qué consecuencias tiene el desperdicio alimentario? Supongo que las habréis oído, pero bueno, vamos a poner con ejemplos y con datos más concretos. Bueno, por supuesto, consecuencias medioambientales. Por ejemplo,
En los alimentos desperdiciados se gasta tanta agua como en 100 millones de piscinas olímpicas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, para producir un alimento, para producir una manzana o una zanahoria o cualquier producto, se necesitan recursos, se necesita tierra, ¿no? Hay que cultivarla, hay que alimentarla, hay que regarla, se necesita agua. Bueno, pues en todos esos recursos que se gastan en producir esos alimentos y luego esos alimentos se tiran, son recursos que hemos tirado a la basura. O sea, que cuando tiramos una manzana a la basura, no estamos tirando solo esa manzana, sino que estamos tirando todos los recursos que se han utilizado para producir esa manzana, ¿vale? Por eso el desperdicio es tan importante. 100 millones de piscinas olímpicas. Una piscina olímpica, os hacéis una idea, ¿no?, de cómo es. En cuanto a la huella de carbono, el desperdicio genera emisiones como si tuviéramos 2.532 millones de coches al año. ¿Os imagináis los tubos de escape, las emisiones de esos coches? Bueno, pues eso es huella que va dejando y va estropeando, ¿no?, nuestro planeta. Y en cuanto al uso del suelo, en esos alimentos que se desperdician se dedica una superficie equivalente a 1.400 millones de campos de fútbol. Un campo de fútbol, yo creo que también todo el mundo sabe cómo es, ¿no? Pues 1.400 millones de campos de fútbol. Ahí podríamos meter todos esos alimentos que se desperdician. Mucho desperdicio. Consecuencias económicas también. Al final, tirar una manzana a la basura es tirar dinero también. Bueno, pues el valor del desperdicio de esos 931 millones de toneladas de alimentos que os he dicho que tirábamos a la basura equivale al Producto Interior Bruto de un país como Suiza o Turquía. Son dos países que tienen un Producto Interior Bruto en torno a los 800.000 millones de dólares, ¿vale? Una burrada de dinero. Y luego consecuencias sociales, ya lo hemos dicho, ¿no?, y ha salido en el vídeo, más de 3.000 millones de personas no pueden pagar una dieta saludable. Es decir, esa manzana que tiramos a la basura es un recurso que se podía haber destinado o podían haber utilizado otras personas, ¿vale? Bueno, pasamos al segundo punto. Una vez visto este panorama, o sea, os he traído muchos datos, un poco para que fuerais conscientes, ¿no?, de qué estamos hablando. De que es un problema que afecta a nivel mundial, pero que también nos afecta a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros como consumidores, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya está definido, ya está estudiado cuáles son las causas de ese desperdicio alimentario, por qué se tira tanta comida o se tiran tantos alimentos y por qué en los hogares, en las casas, se tira tanto alimento. Bueno, fundamentalmente por estos tres motivos. Por un lado, una falta de planificación en la compra, ¿vale? Cuando uno va a hacer la compra semanal, quincenal, lo que sea, bueno, pues habitualmente se tiende a comprar bastante más de lo que se necesita. Confusión entre fechas de caducidad y fechas de consumo preferente, ¿vale? No está muy claro qué quiere decir uno, qué quiere decir otro y qué pasa si se pasa de fecha. Tengo que tirar el alimento, no lo tengo que tirar, habitualmente se tira. Y una falta de concienciación sobre los residuos, qué residuos generamos en casa y cómo gestionamos esos residuos o qué hacemos con esos residuos. ¿Los tiramos correctamente? ¿No los tiramos correctamente? ¿Vale? Que son los tres puntos que vamos a ver ahora un poquito con más detenimiento. Bueno, la planificación de la compra, una serie de consejos, de recomendaciones que habría que seguir, que si no las hacéis en vuestra casa, las podéis poner en marcha porque son muy fáciles de llevar a cabo. Bueno, en primer lugar, organizar un menú semanal. Lo ideal sería que antes de ir a hacer la compra cogiéramos o bien papel y lápiz, papel y boli o cualquier aplicación que tenemos hoy en los móviles, que hay muchísimas posibilidades para hacer un menú semanal, y fuéramos pensando, lunes, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo cenar? Martes, pues el martes por la tarde he quedado, posiblemente no cene en casa, bueno, pues no voy a planificar una cena. El miércoles, ¿no? El jueves, fin de semana, ¿qué hago? No hago. A lo mejor un día puedo cocinar de más y aprovecho para el día siguiente. No hace falta planificarse un menú semanal
todos los días de la semana comidas y cenas, porque es que a lo mejor no como en casa todos los días. Eso sería como el primer punto, ¿no? Ver qué voy a consumir o qué voy a comer a lo largo de la semana. En segundo lugar, revisar qué es lo que tenemos en nuestra casa. Muchas veces vamos a hacer la compra sin haber mirado qué es lo que tenemos en casa y a lo mejor no se necesita comprar todo lo que hemos pensado para ese menú semanal, con lo cual ese trabajo, porque al final también es dedicar tiempo y a veces el tiempo es lo que nos falta, ¿no? Ese tiempo de pensar, a ver, voy a revisar lo que tengo en el armario, lo que tengo en la despensa, lo que tengo en el frigorífico. ¿Con esto me apaño para la semana o no me apaño? ¿O nos apañamos en casa? Vamos, sin duda. Bueno, pues revisar los alimentos que tenemos almacenados, porque hay otra recomendación que es, para evitar que los productos se nos caduquen, el sistema FIFO. Lo primero que entra es lo primero que sale, es decir, si yo tengo, no lo sé, tengo unos yogures en la nevera y no me acuerdo que los tengo y voy a comprar más yogures, cuando llegue a casa y me encuentre con el doble de yogures, los que acabo de comprar los tendré que poner detrás para consumir primero los que ya tenía, que a veces no se hace bien. Eso lo que utilizan en los supermercados, por ejemplo. ¿El qué? ¿Perdona? Esta técnica que utilizan en los supermercados. Claro, porque interesa vender lo que está más próximo a su fecha de caducidad, evidentemente. Y eso que en los supermercados tienen mucho cuidado porque no, o sea, siempre buscan poner los productos que tengan un margen suficiente de caducidad. Algunos, que esto ahora hablaremos también, utilizan la técnica de algo que está próximo a caducar, lo rebajo de precio, ¿no? Lo ponen en oferta y demás. Bueno, pues esto es importante, revisar. Hacer la lista de la compra. ¿Cuántos de los que estáis aquí o en vuestras familias se usa lista de la compra para ir a cocinar? ¿No se usa lista de la compra? Bueno, pues la lista de la compra es una herramienta muy interesante. Y aún os diré, a pesar de llevar lista de la compra, posiblemente muchos de nosotros caemos en tentaciones. ¿Por qué? Porque dentro de las superficies comerciales, dentro de los supermercados, nos van poniendo mensajes, oferta, bueno, nos van tentando para que compremos algo que en principio no teníamos previsto, pero bueno, oye, tiene muy buena pinta, oferta de 3×2, etcétera, ¿no? Y acabamos seguramente echándolo al carro. Y luego, bueno, hay otra técnica que utilizan las empresas, no sé si lo sabíais. Desde hace unos años a día de hoy, los carros de la compra son más grandes. Antes no eran tan grandes. ¿Sabéis el motivo? Evidentemente, cuando uno va a hacer la compra y ve el carro bastante vacío, le da la sensación de que no ha aprovechado el viaje, ¿no? Vamos a comprar más, que todavía tengo mucho sitio en el carro. Bueno, pues eso también, ¿no? Con lo cual, al final eso es ir en contra del desperdicio alimentario, porque nos están incitando a comprar, ¿no? Bueno, para la lista de la compra también lo mismo, podemos coger papel y boli o tenemos el teléfono móvil, y hay muchas aplicaciones para poder hacer la lista de la compra. Realizar la compra con sentido común. Bueno, pues un poco el mensaje principal sería ceñirse a esa lista de la compra. Si yo me he dedicado tiempo en mi casa a preparar esa lista de la compra, ya tengo claro que no voy a necesitar nada fuera de ahí, ¿vale? Y luego atención a las ofertas y promociones, porque tendemos a, ¿no? Productos que van a caducar o que están con una fecha de caducidad próxima, y entonces nos lo rebajan de precio y vemos, perfecto, es que es más barato, me lo llevo. Pero ¿qué pasa? Que o lo consumimos pronto o si no, ¿qué hacemos? Acabamos tirando el producto, con lo cual no hemos ganado nada y encima estamos generando ese desperdicio alimentario. Con lo cual también hay que tener la cabeza fría, por así decirlo, ¿no? Es decir, cuando uno tiene delante una oferta hay que pensar, bueno, pues realmente compro la oferta, cojo la oferta, pero entonces tengo que cambiar el menú semanal y a lo mejor este otro producto que había cogido lo dejo y cambio ese menú. No me voy a llevar un producto extra, porque posiblemente no lo consuma, perdón. Y luego, bueno, dentro de lo que es el desperdicio alimentario y la sostenibilidad, ¿no? También cada vez se da más importancia a esa compra sostenible, ¿no? De qué manera podemos disminuir esos residuos que generamos. Por un lado tendríamos la compra de producto de temporada, ¿vale? Bueno, aquí en Navarra tenemos CEPAEN, que es el Consejo de Producción Agraria y Ecológica de Navarra,
que tiene en su página web, está disponible en internet, un calendario de temporada, tanto de frutas y verduras, aquí os he traído el de otoño, pero tenéis de verano, tenéis de primavera, tenéis de invierno, ¿no? Para saber en qué momento del año es mejor comprar una determinada verdura o una determinada fruta. Apostar por productos locales. Bueno, pues la Ribera de Navarra, ¿por qué se caracteriza? Porque tenéis una variedad de productos, de verduras impresionante, ¿no? Pues vamos a aprovechar y vamos a comprar producto local. Llevar bolsas propias, ¿vale? A la hora de, por un lado, las bolsas grandes, ¿no? Para meter toda la compra, pero por otro lado también, cada vez más los consumidores llevan esas bolsas de tela para meter la fruta que se compra y así no tener que coger esas bolsas que tenemos en los supermercados. Sería otra forma de reducir esos residuos también que podemos generar. Y luego, bueno, pues hay una cuarta opción que es la compra a granel, es decir, vamos a ir a comprar productos y aquello que necesitamos y no tirar tanto de producto envasado, donde, bueno, pues aparte de la bandejita donde van los productos, está el plástico que va a envolver esos productos, ¿no? Y como este ejemplo, bueno, pues podríamos hablar de, no sé, pues galletas, ¿no? ¿Cuántos modelos y tipos de galletas tenemos? Que, por un lado, tenemos el envase de cartón, pero dentro de ese envase de cartón tenemos los envases más o menos individuales, las bolsitas de plástico con el pack de galletas, ¿no? Pues todo eso son residuos que se van generando también, ¿vale? Bueno, otro tema, la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. ¿Sabéis qué diferencia hay entre uno y otro? Sí, no. ¿No? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué diferencia hay? Pues que si después de la fecha de ¿Caducidad? Tranquila. Después de esta fecha, ¿Sí? que los alimentos ya no están para nada buenos para comer, porque pues hay riesgos si los comes después de esa fecha, te puedes coger enfermedades y todo. Y el consumo preferente antes de una fecha es que el alimento igual es mejor antes de esa fecha. Por ejemplo, en los cereales creo que pone esa fecha porque igual tienen otro sabor, son mejores antes de esa fecha, pero después de esa fecha no te van a hacer daño, solo que no van a tener el mismo sabor. Perfecto, lo has explicado genial. Esa es la diferencia, ¿vale? Ahora os lo voy a explicar y ahora vamos a ver qué se puede hacer con este tipo de alimentos. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto un alimento a punto de caducar y por miedo lo hemos tirado a la basura? Bueno, pues esto, ya os digo yo, que en muchos casos ha pasado, ¿vale? No me fío, no sé si estará bueno o no estará bueno. ¿Y qué hacemos? Pues el cubo de la basura, ¿vale? Bueno, vamos a hablar primero de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad, ¿vale? Habitualmente nos la encontramos en los productos y nos indica un día y el mes en el que va a caducar y a veces aparece también el año, no necesariamente, ¿vale? ¿Por qué aparece solo el día y el mes? Porque habitualmente son productos que tienen una vida útil muy corta, muy poquito tiempo, ¿vale? ¿Qué quiere decir la fecha de caducidad? Bueno, pues que el alimento es seguro de consumir hasta la fecha indicada, ¿vale? Tomar ese alimento pasado esa fecha sí que puede suponer un riesgo para la salud, ¿vale? Porque evidentemente la fecha de caducidad quiere decir que después de esa fecha el producto ha caducado y se ha podido estropear, ¿vale? ¿Dónde se usa? Bueno, pues sobre todo en alimentos frescos que no necesiten frío, en alimentos perecederos, alimentos que se estropean en muy poquitos días, ¿vale? Entonces sí que es importante en este caso tener muy en cuenta esa fecha de caducidad. No os estoy diciendo que si se pasa la fecha de caducidad, pues los tenemos que tirar, evidentemente sí, pero el mensaje que os quiero lanzar es que tenemos que vigilar mucho los productos que tienen fecha de caducidad para que no se nos caduquen y para que no generemos desperdicio alimentario, ¿vale?
Bueno, ¿qué tengo que hacer con este tipo de productos? Bueno, pues una vez abierto, tenemos que seguir los consejos que aparecen en el envase. Por ejemplo, muchos productos tienen una leyenda de una vez abierto, consumir a los 3 días o a los 5 días. Bueno, pues es importante, ¿no?, cuidar o hacer caso a ese mensaje. Y si no, otra opción que tenemos es, lo hemos abierto, no nos va a dar tiempo a consumirlo antes de que se estropee, tenemos la opción de congelarlo, ¿vale? La congelación lo que hace es evitar que se multipliquen los microorganismos, con lo cual si ese producto sabemos que no nos va a dar tiempo, lo podemos congelar y ya lo utilizaremos más adelante, ¿vale? Bueno, la fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente, bueno, tenemos como 3 opciones, por así decirlo. Puede aparecer la fecha, o sea, el consumir preferentemente antes del día, mes y el año, cuando estamos hablando de productos que tienen menos de 3 meses de margen con esa fecha de consumo preferente, ¿vale? Tenemos otro tipo de productos que pone consumir preferentemente antes del fin del mes y el año. Son productos que tienen un margen de consumo de entre 3 a 18 meses, es decir, año y medio. Y tenemos otro tipo de productos que sin más nos pone consumir preferentemente antes del fin de y un año, solo el año parece. Y estos son productos que tienen una vida útil muy larga, como pueden ser las conservas, latas, etcétera, ¿vale? Entonces es importante también fijarse cuando estamos ante una fecha de consumo preferente, ¿qué información nos está dando con esa fecha? ¿Nos dice solo el año? Buah, pues tenemos muchísimo tiempo para consumir ese producto. ¿Nos dice el mes y el año? Bueno, pues tenemos también margen suficiente, pero algo menos. Y si nos dice día, mes y año, tampoco tenemos tanto tiempo, 3 meses. Claro, podemos pensar, perfecto, tenemos que ir a comprar siempre productos que tengan más de 18 meses, así nos curamos en salud y no hay problema. Bueno, pues a veces el problema está en estos productos. Tienen tanto margen que nos olvidamos de ellos. De repente ya no nos acordamos que los teníamos ahí, de repente me aparece ahí en el fondo del armario una lata que compré hace 4 años, ¿y qué hago con esto? Buah, es que ya se ha pasado, era del año pasado, la tiro, o era de hace 3 meses, la tiro. ¿La tiramos? No. Depende, Claro. depende si es fecha de consumo preferente, pues... Claro, claro. A ver, con estos productos, cuando pone consumir preferentemente antes de, nos está diciendo que la calidad de ese alimento es óptima hasta esa fecha. Pero, pasada esa fecha, podemos seguir tomándolo, es decir, no nos va a causar un problema en la salud, ¿vale? Pero sí que es cierto lo que comentabas, puede haber perdido parte del sabor, de la textura inicial, pero es un producto perfectamente consumible, no hay ningún problema. Aquí viene una parte importante de este problema del desperdicio alimentario y es que no se sabe exactamente qué quiere decir fecha de consumo preferente y fecha de caducidad, ¿vale? Entonces, muchísimos productos que serían perfectamente consumibles acaban en la basura, ¿vale? Porque no se conoce esa diferencia. Bueno, esta fecha se usa en una gran variedad de productos congelados, secos, conservas, latas, pues paquetes de la pasta, ¿no?, los macarrones, legumbres, todo lo que es más seco, que no necesita frigorífico, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso sí, esta fecha es válida si el producto se conserva acorde a las indicaciones del envase, ¿vale? Y podemos alargar esa fecha siempre y cuando no hayamos abierto el envase. En el momento en que lo abrimos ya, adiós, ¿vale? Una vez abierto hay que seguir los consejos de conservación indicados, ¿vale? A veces puede poner una vez abierto, como guardar en frigorífico, o una vez abierto, consumir en X tiempo. Sí, siempre es importante, y esto también es una recomendación que os lanzo, no quedarnos solo en esas fechas de caducidad o en esas fechas de consumo preferente, sino que también es muy importante las indicaciones que nos dan en los envases, ¿no?, de su utilización o de cómo proceder una vez que hemos abierto el envase correspondiente. Bueno, pues la confusión de fechas es responsable del 10% de toda la comida que se desperdicia en la Unión Europea, ¿vale? Es decir, que 4 de cada 10 consumidores no saben que la fecha de consumo preferente es solo un indicador de calidad organoléptica, es decir, de ese sabor, de esa textura,
¿vale? De ese color a lo mejor se ha oscurecido un poquito, pero para nada quiere decir que el producto se ha puesto malo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, un poco para aclarar todo este tema de las fechas de caducidad, fechas de consumo preferente, que bueno, en general hay bastante desconocimiento con el tema. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria publicó en el 2018 una infografía que está también disponible en internet, en la que explicaba, por un lado, qué es una fecha de caducidad y qué es una fecha de consumo preferente, y luego, que ahora os las voy a presentar, en función de los productos decía cuánto tiempo extra tenemos para consumir esos productos, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un yogur, bueno, sabéis que los yogures ya no tienen fecha de caducidad, sino que tienen fecha de consumo preferente. Y un poco lo que se ha hecho es por este tema, para no desperdiciarlos, para no tirarlos, porque claramente se podían seguir consumiendo después. Bueno, si tenemos un yogur o tenemos un paquete de pan de molde que ha superado esa fecha de consumo preferente, no, aquí voy a hablar solo de fechas de consumo preferente, no fechas de caducidad. Bueno, pues que sepáis que si lo hemos guardado adecuadamente, ¿no? El yogur en la nevera y no lo hemos abierto ni nada, lo podemos seguir consumiendo hasta 15 días después de pasada esa fecha de consumo preferente. ¿Qué os parece? Tenemos un margen de un mes después de pasar esa fecha de consumo preferente para todo lo que son pastelería no rellena, pues como las magdalenas y demás, o todo lo que es jamón embutido, curado, que está loncheado, ¿vale? Que está rebanado, que podemos comprar en el supermercado, ¿vale? Siempre y cuando no lo hayamos abierto. Tenemos un margen de 3 meses después de la fecha de consumo preferente para todo este tipo de productos. Fijaros la cantidad de productos que hay aquí. Pan tostado, galletas, cereales de desayuno, pasta, las bebidas como leche, zumo de fruta, bebida de soja, chocolate, bombones, turrones. Los turrones, por ejemplo, ¿no? En muchos casos, no sé si sois compradores compulsivos en vuestra casa, compradores compulsivos de turrones, pero hay muchas familias navarras que sí, que compran mucho turrón. Claro, llega el 6 de enero o el 8 de enero y estamos ya de turrón hasta arriba, ya vamos a seguir comiendo porque es que la fecha, si os fijáis, muchas empresas ponen fecha de consumo preferente, octubre, septiembre, noviembre, vamos, que no nos da para las navidades siguientes. Jo, lo tenemos que consumir porque es que en verano no vamos a comer turrón. Bueno, pues fijaros que tenemos un margen de 3 meses. Si esa tableta de turrón la guardamos en condiciones, sin abrir por supuesto, bueno, pues podemos aguantar hasta las próximas navidades, ¿vale? Y tenemos productos que nos permiten su consumo hasta un año después de haber superado esa fecha de consumo preferente, como pueden ser legumbres, pasta seca, arroz, harina, conservas, bueno, jarabes de azúcar, membrillo, miel, el chocolate, agua mineral. Bueno, pues ya veis la cantidad de productos. Bueno, pues esta infografía que sepáis que la tenéis en internet, ¿no? Para si la queréis consultar. Vamos, que no es necesario automáticamente, si nos encontramos en nuestra casa un producto con la fecha de consumo preferente superada, no la tenemos que tirar, ¿vale? Bueno, el tema de la gestión de residuos. Vamos a ver qué sabemos de todo esto. Estas 3 palabras las habéis oído, las 3 R's Sí. de perfecto, reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, pues ¿qué hacemos con los residuos que generamos en nuestra casa? ¿A dónde? ¿A qué basura? ¿Lo hacéis bien? Lo intentamos. Bueno, aquí en Navarra tenemos unos cuantos contenedores, ¿no? Tenemos el contenedor de papel y cartón, ¿no? Tenemos el contenedor de los envases, tenemos el contenedor de vidrio, el de orgánico, el de restos y luego aparte, bueno, todo lo que es ropa, pilas o el aceite usado, sabéis que también se tira
a contenedores específicos. Claro, en nuestra casa no tenemos tanto contenedor, tanto cubo, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué es importante reciclar? Bueno, pues fijaros, si reciclamos 3 botes de detergente, 6 latas, 6 botellas de plástico o 8 botes de champú, estamos ahorrando, sería como evitar 10 minutos de tubo de escape en el coche, ¿vale? Es decir, que ese reciclado de productos también tiene una serie de connotaciones a nivel medioambiental importantes, ¿vale? Con lo cual, de esta manera también contribuimos con el planeta, ¿no?, a reducir o a trabajar junto con ese desperdicio alimentario en conseguir un planeta mejor, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño juego, ¿os parece? Venga, vamos a ver si acertamos. A lo mejor alguno ya lo conocéis, pero bueno, vamos a ver. ¿Lo conocéis? Bueno, vamos a ver si acertáis. Vamos a empezar con el contenedor de materia orgánica, ¿vale? De todos estos productos que tenéis aquí, ¿los veis bien? Me tenéis que decir cuáles van al contenedor de materia orgánica. Restos de frutas, frutos secos y pipas. ¿Este? Alimentos congelados. Pañales. ¿Pañales? No. Pañales y compresas, mascarillas, se depositan en el contenedor de resto. Más. Cáscaras. Alimentos cocinados. Las conchas. Venga, nos falta uno. A ver, nos queda el aceite de cocina usado, los pozos y filtros de café. Bueno, a ver, vamos a ver, es posible. Pañales ya hemos visto que no, excrementos y restos de limpieza de animales. ¿Sí? Y colillo de restos de café y barrido. La del café. Bien, el del café, efectivamente. Bueno, para que os hagáis una idea de la importancia de este contenedor. El 96% de los residuos que se depositan en este contenedor se aprovechan para generar energía, o sea, se aprovecha prácticamente el 100%, o sea, fijaros la importancia que tiene de echar correctamente los restos en el contenedor orgánico. Pero, por desgracia, solo el 21% de los residuos orgánicos generados acaban en este contenedor, o sea, prácticamente un 80% los tiramos a otro sitio. Con lo cual, fijaros la cantidad de energía que estamos desperdiciando, ¿vale? Bueno, 7 residuos que van al contenedor de envases. A ver, ¿por dónde empezamos? Bolsas de plástico. A ver, levantad la mano de uno en uno, porque si no... Al contenedor de resto, ha salido antes. Ah, no es de resto. Los envases de plástico y las bolsas que están arriba. ¿Estas? Sí. ¿Vale? Los bricks. A ver, ¿quién decía bricks? ¿Quién ha dicho? Bricks. Por aquí decíais el aluminio. Las bandejas de plástico. ¿Cápsulas de café? No. Sí.
Sí, pero ¿Le damos o no le damos? No. Bueno, vamos a dejarlo. A ver, otro que sí que estéis de acuerdo. Bandejas de plástico. Con una pizza Las de plástico. Nos queda uno. Sí, eso en café. Las latas, mi compañera. ¿Esto? Las cápsulas. A ver, eso si lo separas, pues igual. Pero si lleva café adentro, ¿qué vas a cuidar? Entonces, ¿tú qué tirarías aquí de lo que queda? A ver, nos queda Las latas. las latas. Las latas. No, pero a ver, las cápsulas vas a consumir el café, ¿no? A ver, levantad la mano. ¿Quién decís las latas? ¿Y quién decís las cápsulas de café? ¿Ganan las latas? Vamos a ver, probamos con las latas, a ver. Las latas. Bueno, algún dato así a modo de curiosidad. Con los envases de plástico recogidos se han evitado la emisión de 6.000 toneladas de CO2, pero, por desgracia, todavía 3 de cada 5 latas de atún aún se tiran en el contenedor de restos, ¿vale? O sea que las latas tienen que ir a los envases. Bueno, este es fácil. Papel y cartón, ¿no? Es fácil. ¿Aquí qué tiraríamos? Las cajas. Los rollos de papel higiénico. Los folios también. Bolsas de papel. ¿Qué? Envases de cartón, ¿vale? Los periódicos. Servilletas de papel. Más. Las bandejas de huevos. Los drinks. Los drinks. No, el papel sucio. Del papel, pero no es sucio. Pero Mantener de papel. El papel sucio. No, mantel. El mantel. Bueno, aquí voy a hacer mención a este pequeño detalle. El 2% de las bolsas de plástico son depositadas en este contenedor. ¿Por qué pensáis que se tiran las bolsas de plástico en este contenedor? Porque se utilizan para echar el papel dentro, efectivamente. Hay mucha gente que coge una bolsa de plástico, mete dentro todos los papeles, coge y tira la bolsa. No, hay que vaciar esa bolsa, ¿vale? ¿Y esa bolsa de plástico dónde iría? Al amarillo, al de plástico, efectivamente. Venga, de restos. Aquí vamos a tirar los pañales. Los chicles. ¿Los chicles tiráis a restos? Sí, No. A restos, los chicles a restos. Los brillos, los materiales de plástico. Estamos en resto. El barro. Venga. ¿Decíais cepillos de dientes? Si hago los cepillos de dientes. El resto de bolis y rotuladores. Bolis y rotuladores. ¿Más? ¿El qué? ¿El que no habéis sido? Materiales humanos. No, es humano. Nos quedan todavía 3, ¿eh? Texto de barbaridad. Texto de barbaridad. Bien. ¿Vajilla de cristal rota? Sí. ¿Tiramos al espejo también? No. ¿No? Sí. Sí. No sé. Sí. Pero A todos está bien.
Fijaros lo mal que se hace. El 48% de este contenedor son residuos orgánicos. Es porque antes no había orgánicos, ¿no? Aparte. Es relativamente reciente. Aquí no sé cómo tenéis los contenedores de orgánico. ¿Tenéis también con llave? Es que el resto no lo he visto. En Pamplona y comarca nos han puesto el contenedor de resto y el de orgánico, bueno, ya lo veis aquí. Se necesita, nos han entregado una tarjeta, tenemos que pasar la tarjeta por aquí para que se haga el contenedor, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un jaleo. Primero porque te tienes que acordar de coger la tarjeta cuando vas a tirar este tipo de residuos. Y segundo, porque a veces esa tarjeta no funciona correctamente. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Oye, abro uno de los contenedores y tiro el todo. ¿Vale? Entonces, realmente no está muy fácil, ¿no? No nos lo han puesto muy fácil. Y por eso, al final, mucho orgánico acaba en resto, porque pues, la comodidad. Pero que sepáis que es importante. Antes el orgánico no había. Antes no existía orgánico, lo han puesto ahora. Como Un poco en esta orgánico. línea, ¿no? Un poco para trabajar por todo el tema de la gestión correcta de los residuos. Este es el de vidrio, este es fácil. Botellas de vidrio, otra botella de vidrio, ¿qué más? Frascos de medicamentos. Ellos se van a la farmacia. Todo lo que tenga, aunque sea vidrio, todo lo que implique medicamento hay que llevarlo bien a la farmacia o bien a un punto limpio, ¿vale? Botes de conservas, vidrio. Vale, y ya vamos a ir terminando. ¿Y este contenedor lo conocéis? Sí. Vale. Entonces aquí ¿qué vamos a echar? Los abrigos. Sábanas. El calzado. Efectivamente. Perfecto, pues lo habéis hecho bastante bien, ¿no? Bueno, mensaje para llevaros a vuestra casa. Importante. A ver, claro, otro problema. No, tranquilos, que no estamos. Mensaje de este punto. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Claro, otro problema que tenemos es qué sitio, qué hueco tenemos en nuestra casa para tanto contenedor o para tanto cubo de basura. Entonces es importante de alguna manera organizar y ver cómo podemos ayudar a este reciclado. Bueno, ya, para ir acabando, estrategias, porque esto lo voy a pasar bastante rapidito. ¿Qué tenemos a todos los niveles para trabajar un poco con el desperdicio alimentario? ¿Esto lo conocéis? Sí, ¿no? Efectivamente. Las Naciones Unidas en el 2016 sacaron estos objetivos de desarrollo sostenible. La sesión de hoy está enmarcada claramente en el número 12, ¿vale? Producción y consumos responsables. ¿Qué dice este objetivo de desarrollo sostenible? Bueno, se han propuesto para el año 2030, ya no queda mucho, ¿no? No queda mucho, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por persona. ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? Sí. Bueno, luego el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también ha puesto en marcha lleva ya varios años trabajando este tema del desperdicio alimentario para concienciar. En el año 2021 tuvimos en marcha esta campaña, de aquí no se tira nada, y un poco sacaban imágenes de productos feos, ¿vale? Que a simple vista, cuando vamos a comprar, no cogemos una manzana que tiene una forma fea o una fresa, sino que vamos a aquella fresa que tiene la forma perfecta, reluciente. Bueno, pues un poco nos daban a entender que podemos consumir aquellos productos que, aunque no sean bonitos, también son perfectamente consumibles.
Y en el año pasado, en el 2022, lanzaron esta campaña, El país más rico del mundo, un poco para poner en valor todo el patrimonio gastronómico que tenemos, ¿no? Y todos los alimentos que tenemos y frenar el desperdicio de alimentos. Bueno, aquí os he traído esta imagen, utilizaron a la selección masculina y a la selección femenina de fútbol, que son pues, personajes que enganchan mucho, ¿no? En Navarra tenemos la Agenda 2022-2027, donde se ha puesto en marcha. Se está trabajando también en medidas concretas para reducir ese desperdicio alimentario. Por ejemplo, no lo vamos a comentar muy detenidamente, pero también tenéis todo en la web, por si queréis. Nos dan 15 consejos para para prevenir el desperdicio alimentario en nuestra casa, que es lo que podemos hacer, en el restaurante o en el trabajo y cuando vayamos a hacer la compra, ¿no? Que algunas de estas acciones o propuestas ya os las he comentado. Y luego otras estrategias, ya no a nivel oficial, a nivel de organismos oficiales, pero que también están en marcha. ¿Conocéis esta aplicación? No. Sí. Vale, ¿la habéis utilizado alguna vez? No. Bueno, es una aplicación que nos la podemos descargar en el móvil, ¿vale? Y lo que hace es que conecta al consumidor con diferentes tipos de establecimientos. Puede ser una cafetería, un restaurante, un supermercado o una frutería que pone a la venta ese producto que le va a sobrar y lo pone a un precio mucho más reducido, ¿vale? De manera que uno lo compra a través de la aplicación y luego va a recogerlo al establecimiento, ¿vale? Lo positivo de este, o lo negativo, según cómo se mire, es que no sabes qué te va a tocar, ¿vale? Tú compras algo, compras un pack, pero no sabes en general hasta el último momento, no se sabe qué te va a tocar y un poco la idea es ir a recogerlo cuando ya el establecimiento va a cerrar. Es una forma de evitar que ese establecimiento tire a la basura eso que no ha podido vender y por otro lado el consumidor se beneficia comprando comida en perfectas condiciones a un precio más económico, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues también es muy interesante. El año pasado se publicó en el diario de Noticias, en el diario Navarra, esta noticia. El año pasado ya teníamos más de 200 comercios navarros adheridos a esta aplicación, ¿vale? Y cada vez van saliendo más. Esta aplicación ha trabajado mucho para explicar a la población el tema del consumo preferente y la diferencia con la fecha de caducidad y ha creado esta etiqueta. ¿La habéis visto en algún producto? No. Vale. Es una etiqueta que nos dice a cada uno de nosotros como consumidores que antes de tirar un producto, cuando ya ha pasado su fecha de consumo preferente, tenemos que mirar a ver en qué condiciones está, ¿vale? Entonces nos dice, mire y revisa el aspecto del producto, huele y comprueba si tiene un olor agradable y prueba para confirmar que sigue en buen estado. Entre esto y la guía esa que os decía, ¿no? Del margen extra que tenemos para determinados productos, bueno, pues sí que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces un poco la idea era ir colocando esta etiqueta en multitud de productos que están a la venta y de hecho pues es una forma también de informar y de formar al consumidor, ¿no? De explicarle. Bueno, en Navarra tenemos también el Banco de Alimentos, ¿lo conocéis? La Fundación Banco de Alimentos, que también trabaja mucho en reducir, ¿no? Sobre todo el hambre y reducir el desperdicio de alimentos. El año pasado, el Banco de Alimentos evitó el desperdicio en Navarra de 2.572 toneladas de alimentos, que es mucha cantidad de alimentos, es decir, equivale a 974 piscinas olímpicas o a la reducción de la huella de carbono que supondrían 32 viajes en avión entre Madrid y Nueva York. Pues es importante la labor que están haciendo y el trabajo que están haciendo, ¿no? Para reducir ese desperdicio alimentario. Bueno, si os interesa, la Fundación Banco de Alimentos trabaja tiene muchas iniciativas, estrategias y demás, trabaja de la mano de colegios, centros escolares, institutos y demás. Y tiene actividades dirigidas a alumnos de bachillerato y ciclos de FP. O sea, te lo digo porque también, bueno, pues el mes pasado estuve en una sesión del Banco de Alimentos en Pamplona con varios colegios de Pamplona que presentaron las iniciativas que habían hecho el año pasado en relación
al desperdicio alimentario. Muy interesante. Bueno, y ya para terminar, ahora sí, vamos a terminar. Venga, haceros cada uno de vosotros esta pregunta. ¿Qué vais a hacer para reducir el desperdicio de alimentos? ¿Alguien de los que estáis aquí quiere contar en alto qué ideas se llevan para poner en marcha en su casa? ¿Y la de consumo preferente? Muy bien. Comprar menos. ¿Quién ha dicho? ¿Comprar menos? Vale. Perfecto. ¿La lista de la compra quizás? Sí. Muy bien. Hay una cosa que, bueno, no es por mí, pero lo que haces antes, las empresas que fabrican los carros más grandes, siento que también ellos deben aplicar esas cosas, no deben hacer eso, porque es como que, bueno, sé que es lo del capitalismo, que no más empresas de país vender, ¿no? Pero a la vez creo que tienen que ser unas medidas, por eso. Bueno, las empresas de alguna manera son empresas y tienen que vender, efectivamente. Por otro lado, sí que hay muchas empresas que están trabajando en reducciones de desperdicio alimentario, pero por otro lado, evidentemente más incitan a comprar más, ¿no? Con lo cual ahí es el consumidor el que tiene que tener las cosas claras, ¿vale? O sea, que el hecho de que las empresas ha comentado un tema interesante. El hecho de que las empresas nos inciten a comprar más, ¿no? Haciendo esos carros más grandes o poniendo colores llamativos, ofertas y demás. Bueno, no quiere decir que la culpa la tenga la empresa, no. Nosotros como consumidores somos los que al final decidimos qué compramos y qué no compramos. Entonces al final la última palabra la tenemos nosotros, pero claro, tenemos que estar bien formados para saber decir sí o no en cada momento. Acabo con esta frase. ¿Vale? Es una frase de Manos Unidas del año 2017 y es la realidad del desperdicio alimentario. Póngame 1 kilo de tomates para comer y medio para tirar. El desperdicio alimentario al final, si recordáis, al principio os he dicho 1 de cada 3 alimentos se desperdicia. Bueno, pues realmente prácticamente estamos haciendo, compramos 1,5 kilos cuando medio va a ir a la basura. Entonces creo que tenemos mucho trabajo por delante, mucha labor por delante para ir reduciendo ese desperdicio de alimentos. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad? ¿No? Bueno, pues con que os llevéis algo para hacer en vuestra casa, me doy por satisfecha.